Imagínate esto. Estás en un juicio por doble homicidio y el acusado empieza a maullar como un gato frente al jurado. Esto pasó de verdad y se llama el caso de Gilad Pereg. Bienvenidos curiosos y curiosas. Te presento a Gilad Pereg, 12 de enero de 2019, Guaymallén, Mendoza, Argentina. Un israelí que llegó a la Argentina hace más de una década. 40 años, exmilitar, aficionado a las armas, muy fan de los gatos. Y con un aire de esos de este tipo, vive solo y cena arroz blanco a oscuras con la tele apagada. Vivía en una casa destartalada, que parecía que le hubieran entrado a robar sin parar. Su higiene personal era desenfadada. Pelo graso, barba de Gimli y aroma a criadero de quino. Los que le conocen lo ven como una persona altamente inestable. Es un tipo frío, imperturbable, digamos, esquivo de sus sentimientos. Otra red flag. Con 40 palos no parece haber conocido a mucha gente. Un tipo con la sociabilidad de una conga. Su mamá, Piria, y su tía, Lili, lo visitan desde Israel. Bueno, pues aparecen enterradas en su patio, ya está. Tapadas con tierra, piedras, maderas y el típico tufo a crimen mal tapado. La policía llega y tiene que esquivar perros, gatos, más gatos y a un Gilad desaliñado, con rastas, mirada perdida y, como decía antes, pestazo a criadero equino. Bueno, pues por lo que sea, la policía decide llevárselo. La defensa de Pereg se construyó en torno a su salud mental. Pereg estuvo bastante jodido, fundiéndose con su celda. Eso de estar recluido le disgustó tanto que hasta trató de desvivirse. Eso fue incluso antes de su primera vista. Cuando por fin se celebró la sesión de apertura, a finales de octubre de 2021 en la Sala 15 del Polo Judicial Penal de Mendoza, ocurrió algo bastante insólito. Y es que Pereg aseguraba ser un gato. Gritó y maulló, retumbando por toda la sala totalmente enajenado. La audiencia flipaba, seguramente algo aterrada, siendo testigos de un brotecito psicótico en vivo. Las advertencias de la jueza Laura Guajardo no lograron mutear a ese gato descarriado, así que no le quedó más remedio que ordenar a las fuerzas de seguridad de la sala que retiraran al felino. El abogado Maximiliano Legrand, ya que la audiencia desconoce el idioma felino, tuvo que declarar que el acusado se consideraba inocente. Alegó parfremia, un tipo de esquizofrenia que explicaba esos fenómenos tan desconcertantes. Pereg vivía con 37 gatos, que creía que eran sus hijos. Vivía en un colchón atestado de cajas cual mendigo y decidió cortar lazos con la humanidad porque la consideraba una plaga que solo ensombrecía al planeta de contaminación y masacraba con la guerra. Oye, en esto, punto para Pereg. Nadie somos perfectos. Este señor, por razones obvias, fue apodado como el hombre gato, un apodo que le acompañaría durante todo el proceso judicial. El vídeo de sus maullidos lo petaba en internet, que por cierto os dejaré el enlace en la descripción. La gente se partía de la risa. Vamos a pasar ahora con una transcripción real de los defensores del caso. Por razones de copyright, obviamente, la voz es de un servidor. Cuando nosotros tomamos el caso por primera vez, nosotros no sabíamos si Gil Pereg era imputable o no. No sabíamos si Gil Pereg tenía capacidad civil o no. Y obviamente somos defensores particulares y cobramos nuestros honorarios. La posibilidad de defender los derechos del señor Pereg fue cobrando a través de la transferencia de unas armas de fuego, que son las que tanto ha mencionado el Ministerio Público Fiscal. Acá hay una falacia que ha incurrido tanto el fiscal como la doctora Ríos, de decir que una persona que es capaz no puede ser inimputable. Lo dijo el doctor Castex. Una persona puede ser capaz civilmente e inimputable. Totalmente es así, lo dijo también una especialista y un testigo de la fiscalía. Son dos cosas diferentes. Es más, incluso hoy en día la nueva ley de salud mental establece que las personas tienen una capacidad. Los incapaces, los locos, pueden celebrar actos. Lo dijo el doctor Castex. Pueden celebrar algunos actos y otros no. Sin duda, un homicidio agravado por el uso de armas de fuego no parecía muy alentador para Pereg. Si se demuestra culpabilidad, la sentencia sería cadena perpetua. Defender a un tipo así va a requerir un talento magno como poco. Maximiliano Legrand y Lautaro Bracheta tenían una ardua tarea por delante. Plantearon dos opciones para evitar la prisión. Una condena en un establecimiento penal o encierro en un hospital neuropsiquiátrico, ya que Pereg no llegó a desligarse de su alter ego felino. Su lugar no parecía estar en la cárcel, sino en un psiquiátrico. El fiscal del caso, Fernando Buzo, rogó a la jueza y al Tribunal Popular que no creyera en esa patraña. Allí es durante un dedo de
que declaró que Pérez se ha curado. Hemos logrado que no maulle. Hemos logrado que no defeque. Hemos logrado que no orine. Hemos logrado que entienda. Y como le digo, si fuera una iglesia tendría que decir que esto es un milagro. Y evidentemente esto no es así. La jueza, tratando de resolver la cuestión mental, trajo a dos peritos, Mariano Castex, contratado por la defensa del acusado, y Laura Hanna. Castex aseguraba que estaba más loco que un matasuegras y que lo seguiría estando. Hanna también reconoció que el acusado padecía un grave trastorno de personalidad y coincidió con Castex en que aquel brote psicótico que había sufrido probablemente no sería un caso aislado. Obviamente, todos los que conocían a Pérez no lo compartían. Era un tipo peculiar, sí, taciturno, bastante insociable, que vivía con más de 30 gatos y 4 perros en una casa que parecía bombardeada, pero copón, de ahí a creerse un gato. El caso es que cuando la policía se dispuso a registrar su casa, solo en los primeros registros la policía halló 3 pistolas. Pero la cosa se fue calentando y llegó a 40 armas de fuego. Este tipo tenía un arsenal mayor que Estados Unidos, pero a sus vecinos les parecía un buen tío. El policía, cuando fue entrevistado, refirió lo siguiente. 46 armas tiene en su legajo. Armas de puño. Si hablamos de Glock, una Glock vale más de $1000. De lo que él tenía eran las más caras. Era una persona que llegaba muy temprano, como más de una vez referí en el tribunal. Estaba fuera, enfrente de la delegación, hasta que nosotros abríamos. Una persona educada, normal. Su aspecto, como todos lo conocemos, con sus rastas, generalmente bermuda, aún en invierno. Y la última vez que yo lo vi, que eso también lo referí en el tribunal, llamó la atención al cambio de fisionomía. Ese día vino rapado y con una remera normal. Al principio empezó comprando en Mendoza, en el Tirolés y en Cascarano. Al principio, insisto. Luego sigo comprando en Buenos Aires. Un vecino en esta entrevista declaró. ¿Y cómo lo recuerda? Como una persona normal, como un vecino que ha sido... Jamás esto de un miau miau. Esto es algo nuevo para mí, jamás lo vi. ¿Hubo alguna vez algún conflicto con él? Sí, tuve un conflicto, sí. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que quiso hacer? ¿Cómo reaccionó esta persona? Quería abrir un portón hacia mi taller, hacia mi propiedad. Y bueno, tuve que acudir a un agrimensor y a la policía. Sus facultades mentales estaban bien puestas. Sabía lo que era su propiedad. ¿Cómo lo definiría Gil Pérez? Como una persona normal, inteligente. Muy inteligente, sí, sí. Cuando tuve el conflicto con él, la policía le hizo allanamiento. Y siendo que uno no se puede ni comprar una Honda para tirar a los pájaros, él tenía todo tipo de armamento. Eso sí, faltaba un testimonio fundamental, el del propio Pérez. Tenía dificultades para dirigirse al estrado, encorvado y con una expresión de estupor, vestía de naranja, típico traje de presidiario. Allí nunca reconoció haber cometido el crimen, incluso, y esto sí que es delirante, aseguraba que su madre continuaba comunicándose con él, supongo que con algún tipo de telepatía de ultratumba. Ah, pues no. Pérez dijo a toda Argentina que su madre ni estaba muerta, solo secuestrada en un lugar oscuro. Claro que sí, retenida por las leyes de la física, supongo, que son muy de raptar gente con balazos. Cuando la jueza le preguntó por los cuerpos hallados en su casa, señaló a la policía. Les acusó de haber colocado los cadáveres como al que pillan farlopa en el aeropuerto y asegura que alguien le metió eso en la mochila. Los asistentes estupefactos, claro. Ya habían pasado casi 3 años desde que la policía encontró los cuerpos de Piria y Lili, madre y tía de Gilad Pérez. El tribunal lo conformaban 12 personas de diferentes ámbitos de la sociedad argentina, personas humildes y trabajadoras que habían escuchado aquellos maullidos y testimonios disparatados. El jurado popular finalmente declaró a Pérez culpable por unanimidad de ambos cargos. La jueza lo condenó con cadena perpetua. ¿Y tú qué piensas? ¿Es un auténtico majadero o un psicópata que ha recibido su justa condena? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado, ya sabes, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en próximos vídeos.